Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y en nombre de todo el equipo de Radio Náhuac le doy la más cordial bienvenida a De Empresario a Empresario, este programa dedicado para los empresarios. Y es un gusto saludarlos hoy, este jueves de 4 de la tarde a 5 vamos a estar aquí presentes a través del 1670 en Radio Náhuac. La segunda vía para que usted nos escuche en vía digital. Por favor, búsquenos en su computadora www.radio.anahuac.mx. En Spotify, si no puede escuchar el programa en vivo, búsquenos como De Empresario a Empresario o en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Radio Náhuac. Ponemos a su consideración dos líneas de comunicación. Escriban un mensaje a la línea empresarial al 55 38 79 56 10 o si lo prefiere escriban un correo a empresario@anahuac.mx. Un gusto saludarles. También vamos a saludar a nuestro auditorio que nos escucha a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Les damos una cordial bienvenida, un saludo. También saludamos a nuestros amigos de las cámaras empresariales de Canacintra, Coparmex, la Concamín, la Canacope. Les damos la cordial bienvenida a este de Empresario a Empresario. Y el día de hoy, estimados amigos, vamos a estar charlando de expectativas económicas. Iniciamos el año, es momento de iniciar fuertes, fortalecidos en nuestro modelo de negocio. Y el día de hoy hemos invitado para hablar de este tema a la contadora pública certificada Isela Ramírez Revilla. Ella es presidenta del IMED Guanajuato. Isela, bienvenida a De Empresario a Empresario. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis, por la invitación y saludo a tu audiencia. Muchas gracias, estimada contadora. Fíjate que en este reciente año hay muchas expectativas económicas en los modelos de negocios, fiscales, financieras. Y la verdad te agradezco tu tiempo, la disposición para nuestro auditorio que estés hoy día con nosotros. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y por lo cual reitero mi agradecimiento. Aquí me gustaría iniciar, maestra Isela, que nos compartieras un poquito cuáles son esas expectativas económicas que el IMEF tiene dibujadas, que tiene ya en consideración, cuáles son los factores que van a afectar la economía para este 2022. Pues bueno, mira, la parte de la economía, lo que se tiene pronosticado por parte del IMEF, en 2021 cerró la inflación al 7.5 y se tenía contemplada al 4% que quedará en 2022. Sin embargo, pues parte de la variante, entre otros factores, pues ya otra vez retrocede a 4.2. La inflación aumenta un poco, pero bueno, aumentó. Y en la parte del crecimiento se tenía un 2.9 pronosticado en el 2022 y ya otra vez se retrocede al 2.7. ¿Cuáles son algunos de los principales factores que afectan estas cifras o dar un revés o como decimos un crecimiento más desalentador, perdón, ya con muy paulatino? Bueno, una parte fuerte pues indudablemente es el COVID, ¿no? La variante pues definitivamente está afectando. Si bien es cierto, no igual que la otra, pues bueno, de todos modos tiene sus efectos. Otra parte que afecta en este sentido, pues es las decisiones que toma el gobierno. Entre ellas, pues vemos las inversiones, todavía falta mayor certeza jurídica a los empresarios para tener la confianza en la inversión. Entonces, definitivamente son factores. Y bueno, otro factor es la parte de las relaciones económicas que se tienen con Estados Unidos, que en este caso México se vio beneficiado por algunos estímulos que se dieron en Estados Unidos, por ejemplo, como apoyo al empleo, para que se recibieran más remesas, y eso ayudó a incentivar la economía. Entonces, parte de algunos de los efectos es lo de las relaciones comerciales, y algo que nos estaría afectando de manera negativa es el estímulo de los autos eléctricos, que todavía hay una polémica en eso, que precisamente está viendo Canadá y México con Estados Unidos por la parte que hablan de que son desleales, ¿no? Entonces, eso sí afectaría bastante para la industria primordialmente automotriz, que sería la más fuerte. Y obviamente, pues en general, al afectarle a la automotriz, directamente nos afectan las demás industrias.
Esto es muy interesante, estimada contadora Isela, socializar estos conceptos muy importantes, porque recordemos que las empresas pues se rigen básicamente por las finanzas y como empresarios deben de tener un radar, información de primera mano de qué factores internos y externos afectan nuestra economía y por lo tanto se van a transmitir a los modelos de negocios, pues desde Mérida hasta Yucatán. Aquí es bien importante que estemos visualizando de todos estos temas, porque ¿qué va a suceder? Ejemplo, la inflación. Hace poco teníamos una charla con los amigos de la Canirac y comentaban que la inflación pues hace un golpe fuerte en el bolsillo, ¿no? Imaginémonos que la canasta básica ha subido mucho. Cómo se ha ido escalando o incrementando los precios que se trasladan al público consumidor, pues el traslado de esa misma inflación que nos estás compartiendo, y también pues señalar de que esta inflación de México ha sido la más alta en los últimos 20 años, ¿no? Esto va a afectar significativamente el poder adquisitivo de las personas y se traslada al modelo de negocio. Pensemos a la industria restaurantera, cómo han ido incrementando esta escala de precios. Sí, fíjate que comentas algo muy importante donde efectivamente la inflación en ocasiones consideramos incluso a lo mejor una ama de casa, una persona que tiene un sueldo fijo. A ver, cuando hablas de inflación ellos dicen, bueno, eso le pega al empresario, ¿no? O sea, es muchas veces lo que piensan. La parte económica no me compete a mí porque eso le compete a mi patrón. Pero desgraciadamente, tú lo acabas de decir, o sea, es para todos. Ya la señora que va al supermercado ya no compra lo mismo porque ya le subieron los precios. Y algo que también ahí que se estaba considerando es, si bien es cierto por la parte de la política monetaria, que bueno, han hecho algún esfuerzo para efectos en el Banco de México para poder bajar esa inflación y entre ellos es aumentar las tasas de referencia, también es cierto, es positivo para bajar la tasa de inflación, sin embargo, también tiene un efecto negativo precisamente para el consumo, porque el ciudadano es quien va a hacer una compra, si la hace con una tarjeta de crédito ya no te va a salir igual, no, ya vas a pagar más por algún producto y ya empieza a decir, bueno, desestivo, perdón, la economía y ya me cuesta menos ir a comprar y digo, no, sabes que ya le pienso, pero ya me cuesta más, ya le pienso más para ir a comprar con la tarjeta. Entonces ya le pienso para comprar y eso hace que el crecimiento económico pues todavía sea más paulatinamente. Entonces sí, definitivamente creo que el impacto va directamente contra el consumo, con la persona que hace el consumo final. Es correcto. Y aquí otro ejemplo que podemos trasladarlo a la economía familiar es que recientemente para este 2022 en nuestro México hubo el aumento a los salarios mínimos. Pero con la misma inflación, como va escalando los precios a la canasta básica, pues se traslada al consumidor final, ¿no? Entonces, ese famoso aumento, pues ya va a venir erosionado, disminuido por este movimiento inflacionario que se traslada, pues, a todos los mexicanos. Sí, que ya definitivamente, como tú bien lo dices, pues no te alcanza. E incluso la parte de la generación de empleos, lo que estábamos viendo es que sí se han generado más empleos, pero desde la pandemia ya no se ha recuperado el mismo monto que tenía. El poder adquisitivo del mexicano ya no es el mismo. Ya a lo mejor hay trabajos, pero con un menos nivel salarial, de tal manera que ya no te alcanza. Ya no te alcanza lo mismo que comprabas precisamente porque a lo mejor ganas menos, ¿no? Un directivo, un ejecutivo, incluso hasta puede ser un empleado, o sea, a lo mejor ganaba 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pero con la pandemia, como hay tanta oferta de trabajadores, pues se van disminuyendo los montos que se hacen los pagos. Obviamente también parte importante es que el empresario como tal todavía va recuperando paulatinamente, continuamente a la economía, y con esto de la variante, imagínate si cierra, ya sería complicado que vuelva a soportar el volver a cerrar puertas, ¿no? Es correcto. Y eso nos lleva invariablemente a estar analizando, si me lo permites, contador Isela, las unidades económicas que han cerrado, y según el INEGI, pues en la pandemia cerraron muchas pymes, y aunque ciertamente volvieron a reabrir algunas,
no abrieron en la misma intensidad, en la misma magnitud. La recuperación económica de nuestro México no ha sido como todos pensáramos o debiéramos, ¿no? Un ejemplo, hoy estamos en nuestro México 2022, el PIB para 2020 cayó en 8.2, 8.5. INEGI va a dar a conocer por ahí a finales de este mes, por ahí, cómo cierra el PIB para 2021, pero se estima que va a cerrar entre un máximo un 5%. Si caemos un 8.2, un 8.5 y recuperamos en este 2021 el 5%, querrá decir que hay un desfase de PIB de 3 puntos. Entonces, el crecimiento de las empresas, como fueron creando y desarrollándose en esta pandemia, no es en la misma velocidad y en la misma proporción de paga hacia los salarios. Entonces, eso nos lleva a una economía que va saliendo poco a poco. Sí, todavía nos falta, como tú bien dices, cuando hablas de un crecimiento y como dices, ahí es conservador el 5 puntos es bastante conservador. Sin embargo, si así se diera, como tú dices, traemos un desfase de 8.5 y aún así en el 2000, antes de la pandemia, ya traíamos de todos modos el menos 0.09, o sea, sí traíamos ya casi un punto negativo antes de la pandemia. Y obviamente la pandemia se eleva y todavía estaríamos hablando de que la recuperación se daría ya prácticamente en la parte de la proporción del PIB en el 2023 para poder alcanzar ese porcentaje que se pudiera tener o balancear la parte del PIB en la parte de la recuperación, que fue la pérdida que tuvimos. Ahí, digo, y todavía nos faltaría una parte para recuperar. Y esto es muy, muy importante que debemos estar pensando y considerando que el programa va orientado a los financieros y teniendo hoy día en cabina a la presidenta del IMEP, capítulo Guanajuato, y una de las características de la información financiera es que debe ser útil, veraz y oportuna. Aquí me gustaría mucho que charláramos. Hablemos ahora un poco de inversión pública. La inversión pública que está haciendo el gobierno mexicano favorece, ¿es la adecuada que nuestro México ocupa y necesita para que favorezca la inversión y el crecimiento económico? Fíjate que ahí, dicen, es un tema polémico, pero bajo mi punto de vista, cuando tú analizas la ley de ingresos, donde dicen que van a recaudar prácticamente lo doble del ISR y el IVA la vas a recaudar, inclusive un año, el recaudado del 2022, más o menos es el promedio de 3 años anteriores, pues te da gusto, dices, ok, pues igual voy a pagar, pero se van a aumentar mis ingresos, pero ahora cuando tú ves el paquete de egresos, donde ves hacia dónde se van los proyectos y en este caso la inversión, yo considero no es malo tener proyectos como los que sabemos que son los que tiene ahorita el gobierno actual, que son los fuertes, pero prácticamente donde destina la mayor parte de su recurso precisamente a estos proyectos de inversión. Considero que ahorita lo que necesita, en este momento lo que necesita la economía son proyectos que sean a corto y a mediano plazo. ¿Para qué? Para que precisamente permita una recuperación económica más rápida. Ahorita un proyecto a largo plazo, yo no estoy diciendo que no sea rentable, o sea, a final de cuentas hicieron sus análisis, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahorita es cuando lo necesitamos. Así es. Y aparte, si estamos hablando, si nos vamos a hacer un análisis de precisamente la misma ley de egresos, del gasto, donde vemos no hay un gran aumento a salud, no hay un gran aumento a educación, pues también recordemos que la educación pues es parte del crecimiento de un país. Y si no le meto más recursos a la educación, si a la salud, que también es parte esencial para poder estar bien, no lo hago, pues y lo vimos, ¿no? Ahorita en la pandemia. Sí. Definitivamente no fue tan eficiente el cómo actuó el gobierno ante la pandemia. Acuérdate que incluso cada país dicen, es que bueno, la pandemia fue a nivel nacional, sí, pero la recuperación, tanto en la parte de salud como en la parte económica, pues depende de cada país, de cómo haya enfrentado en su momento a la pandemia. Entonces, si yo no tenía como gobierno ya un recurso, porque ya prácticamente me había terminado casi todas las reservas, no tenía con qué enfrentarlo, pues ya se te empieza a complicar esta parte. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en los proyectos que son ahorita a largo plazo,
y que ni siquiera tengo la certeza todavía que vayan a funcionar, yo considero que podemos combinar entre el largo plazo, gasto corriente que me vaya a dejar y que dé un beneficio a la sociedad, y proyectos a corto plazo, que me permita incentivar un proyecto, aunque digan que es complicado, pues es el estímulo a los empresarios. El estímulo, incluso, si no es el estímulo, al menos dar financiamiento, no a fondo perdido. Yo te doy un financiamiento, me lo regresas y ahí yo te voy a ayudar a incentivar la economía. Esa parte como que creo que no se ha entendido, que cuando le ayudas a un empresario a sacar adelante la empresa, el empresario o como empresarios, pues generamos fuentes de empleo y las fuentes de empleo reciben recursos, pueden darles a sus familias, van a consumir y es una economía que que se va recuperando más rápido porque efectivamente hay recursos en marcha, ¿no? Es un ganar-ganar. Así es. Es un ganar-ganar que permite ese crecimiento de la economía a través del empleo de las empresas que se trasladan del pago de sueldos y salarios a las familias consumen en sus bienes y servicios y pues se vuelve un círculo virtuoso. Aquí quisiera que nos apoyaras un poquito más, ya nos queda un minutito para el corte, vamos a dejar esta pregunta para el segundo bloque, si te la quiero plantear antes de irnos a corte. Piénsale un poquito, me respondes cuando regresemos del corte. Ya nos dices un preludio, pero el gobierno mexicano, en tu experiencia, ¿el gobierno mexicano tuvo o debió haber implementado medidas anticíclicas para evitar tanta mortandad de pymes en nuestro México? No me respondas ahorita. Vamos a dejarla aquí pensando a la auditoria, a la maestra Isela Ramírez de Villa, presidente del IMED Guanajuato, recordándole a nuestro auditorio que estamos platicando hoy día de expectativas económicas de empresario a empresario por el 1670 de AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, esto es de empresario a empresario, una manera inteligente de analizar los negocios. Vamos a un corte y yo regreso. Listos, amigos, ya estamos de regreso a De Empresario a Empresario. Hoy día platicando con la contadora pública certificada, la maestra Isela Ramírez Revilla, presidenta del IMED Guanajuato. Maestra Isela, dejamos una pregunta en el tintero. En tu experiencia, en tu conocimiento como presidente del IMED Guanajuato, ¿el gobierno mexicano tuvo la oportunidad de implementar alguna medida contracíclica para evitar la mortandad de pymes en nuestro México? Pues fíjate que ahí esa pregunta donde dice que tuvo la oportunidad, pues definitivamente en la parte del presupuesto o en las decisiones o en su política económica, pudo haber puesto como medidas precisamente la parte de la generación de empleos, ¿no? Y las empresas públicas, incluso la parte, no tanto de bajar el impuesto, porque ya ves que una parte de las medidas puede ser bajar el impuesto, o subir salarios, o restaurar el equilibrio económico. Yo considero que, yo soy muy convencida de que si hubiera actuado en la parte, a lo mejor no me bajes los impuestos, pero hubieras podido apoyar precisamente a esa generación de empleo, donde de este empresario se le apoyara, considero que sí hubiera sido muy importante y de verdad las circunstancias hubieran sido diferentes. Te pongo un ejemplo. Aquí en Guanajuato, y lo digo porque definitivamente la política que se manejó tanto para la pandemia y la política económica que se estuvo manejando para esta recesión que se dio tan fuerte, precisamente fue eso y nos funcionó. Si bien es cierto, cerraron empresas, definitivamente tanto los gobiernos municipales como el gobierno estatal hizo eso. Incluso dio financiamientos, primero no dio fondo perdido porque creo que eso tampoco es correcto, o sea, tampoco queremos que nos estén dando, sino realmente que se produzca, pero dio el financiamiento y los primeros meses te dio la parte de que no dieras intereses, ¿no? Condonó esa parte y te dijo, ¿sabes qué? Te espero 5, 4, 3 meses, dependiendo, porque no ibas a tener de todos modos para pagar esos intereses. Y esa creo que fue una parte clave para que pudiera salir incluso Guanajuato, digo, si bien es cierto, nos falta bastante, pero para que fuera una recuperación económica más rápida. Incluso ha sido modelo realmente en la parte de este tipo de economías que ha realizado, tan así que las inversiones siguen. A pesar de haber una incertidumbre a nivel federal, de verdad, aquí las inversiones
tanto de empresas japonesas, de Alemania, además, créeme que siguen, independientemente de las reservas que se pudieran tener, sí ha dado un buen resultado y como te digo, no es algo que te estén regalando, definitivamente, o bien lo que pedíamos, recuerdo muy bien cuando inició fuerte la pandemia y lo pedían incluso varias cámaras, institutos, sabes que al menos ayúdame a que en los primeros meses sí te lo voy a pagar, pero apóyame a dármelo en mensualidades. Me acuerdo muy bien la declaración anual, o la famosa declaración anual, que en su momento lo que mencionaban era que esa declaración anual, tú habías recibido el recurso el año anterior, entonces decía, espérame, la pandemia es este año y yo no puedo apoyarte. Y de verdad que decíamos, no, ¿sabes qué va a salir el último día? Y recuerdo muy bien que ahí estábamos, no, el último día va a salir, que siempre sí puedes presentar la declaración. Pues no salió. Pues no. O sea, definitivamente no salió. Y decías, oye, pero es que no es posible, entiendo que ese recurso lo recibiste el año anterior, me queda claro, pero también era cierto que la pandemia, lo que ibas a hacer era, pues el recurso que tenías era para pagarle a tus trabajadores, que era lo primero, ¿no? Para comprar material o algo que necesitaras para la producción. Entonces no se dio y esta fue parte importante de que muchas empresas cerraran. No tengo ni para materiales, pues no voy a tener para pagarte impuestos. Y incluso recuerdo que se hubo un señalamiento donde decían que a pesar de que hubo pandemia, ellos hicieron una recuperación mayor del impuesto. Y no fue así. Incluso el IVA no se les movió. Lo que sí se movió fue el ISR, pero fue porque hicieron una recaudación de fiscalización a empresas grandes que traían algunos adeudos. Pero ni de broma iba a ser, de ninguna manera iba a ser porque las empresas estuvieran produciendo, si estaban cerradas, o sea, ¿qué producían? ¿Qué le ibas a dar a Hacienda si el ISR lo captas de acuerdo a ingresos, hablando de las personas morales, y de las personas físicas, pues lo captas de acuerdo a lo que te paguen? Entonces, realmente no tenía sentido que ellos esperaran, incluso en su ley de ingresos, esperaran que hubiera más recaudación. O sea, realmente no era algo lógico. Y fíjate que impulsando este tema, estoy checando aquí el tema del DNUE que publica el INEGI el 18 de octubre de 2021. Quiero poner, vamos a poner las 5 entidades de nuestro México donde hay más empresas, donde van liderando estas entidades económicas, y vamos a decir, para no nos va a dar tiempo de mencionar todas, y mencionamos los últimos 5 lugares desgraciadamente que hay en nuestro México. Por ejemplo, en el Estado de México, según este estudio, hay 700,000 empresas. En la Ciudad de México, que va en segundo lugar, existen 474,000 empresas. En Jalisco, 378,000. En Puebla, 343,000. Veracruz, de Ignacio de la Llave, 326,000. Guanajuato, 272,000 empresas. Esos son los estados que van liderando en la creación de empresas en nuestro México. Ahora vayamos del otro lado, donde hay menos unidades administrativas o empresas, emprendimientos. Baja California Sur, nos reporta este estudio del INEGI, existen 35,000 empresas. En Colima, 38,000, en Campeche, 41,000, Aguascalientes, 61,000, y Nayarit, 66,000, que está muy empatado, muy pegado con Quintana Roo. Y aquí en Quintana Roo, pues es uno de los estados que más le pegó por el sector, por el tema turístico, ¿no? Al haber pandemias, pues ya, y cerrar fronteras, pues ya no era tan fácil que viniera, que recibieras turistas, ¿verdad? Pero ¿qué hacer aquí, maestra Rosa Isela, para promover este tema financiero, que teniendo esa expertise en el IMEF como ejecutivos de finanzas, se provean más herramientas para que se disminuya la mortandad en las organizaciones? Fíjate que hay un punto muy importante, incluso por ahí es un eje que nosotros tenemos como Grupo Guanajuato, donde si bien es cierto las empresas tratan de tener su información o la parte fiscal correcta, de cumplir con sus operaciones, consideramos que no solamente es importante llevar la parte fiscal, sino tenemos que tener una cultura ya diferente. La pandemia, si bien es cierto, trajo varias secuelas, pues también hubo varias oportunidades y nos dio una visión totalmente diferente, donde ahora tenemos que revisar nuestros modelos de negocio, si realmente están siendo rentables, qué tanto te está redituando, e incluso
si realmente ese modelo se adapta a la nueva normalidad, donde ahora a lo mejor tenemos que tener una tecnología, ya no voy a vender de la misma manera, va a ser tecnológica. Y a lo que le estamos apostando por ahí nosotros es poder generar una escuela de negocios o generar un taller, pero a 6 meses, donde en esta escuela podamos ofrecerle al empresario el que conozca no solamente una parte fiscal, sino conozca precisamente la parte financiera, algunas señales económicas, un gobierno corporativo, donde te pongas a analizar precisamente todos esos factores y hacia dónde va tu empresa. Si bien es cierto, era complicado prever que esta pandemia iba a durar tanto tiempo y que posiblemente hay gente o empresarios que efectivamente sí tienen una reserva posiblemente 2, 3 meses, también es cierto que no tenemos ese hábito de hacer una planeación a mediano o a largo plazo. Por lo regular hacemos una planeación a corto plazo y nuestro presupuesto está al día y a lo mucho a un año, ¿no? Ese es realmente, desgraciadamente, cómo se maneja el sector empresarial. Incluso cuando vemos que la parte de la economía se va recuperando y vamos teniendo dinero, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a gastar. Porque decimos, bueno, ya se está recuperando, ¿no? Entonces, no, ahí creo que nos debe dejar ese aprendizaje de ahora sí analizar, ser más, ¿cómo se llama? Prever más estos impactos que nos van a dar. Y realmente en la parte empresarial, como es el sentarnos y poder revisar nuestras empresas en qué situación están y si realmente la información financiera que nos ofrece esa empresa es la que queremos, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues si ahorita yo voy a pedir un financiamiento, quiero saber si yo voy a poderlo pagar a corto, a mediano plazo para saber cómo me voy a endeudar, ¿no? Porque luego decimos, ay, mira, quiero un préstamo, ¿no? Pues está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera vas a poder pagar, entonces lo que voy a hacer es que vas a cerrar tu empresa. Tienes que analizar perfectamente eso y sobre todo yo creo que hoy en día, si bien es cierto en las empresas hay especialistas financieros, hay especialistas en fiscal y gerentes que se dedican a cuidar precisamente esa parte del dinero, sí creo que hoy la función como empresario tiene un mayor compromiso y el compromiso es conocer de manera general, no específica o irte a detalle, pero que cuando te presenten un estado financiero o te presenten un presupuesto, al menos tengas la habilidad de poderlo a grandes rasgos interpretar, ¿no? Que si ya te dieron en cantidades rojas, ¿sabes por qué me está dando una cantidad roja, no? Si no, ya no tengo utilidad, o ver porcentajes, porque hay empresarios que aunque pareciera curioso, dicen, o raro, incluso no te estoy hablando de mi pymes, te estoy hablando ya de empresas más grandes, cuando tú les preguntas cuál es la utilidad, sí te dicen, no, pues mi utilidad por calzado o mi utilidad por producto son 20 pesos. Sí, pero esos 20 pesos, ¿cuánto significa en porcentaje? 20 pesos. Claro, sí, pero ¿cuánto claro. te está dando no, pues un 10, un 15? Ah, es que tienes toda razón, pero sí me deja. Sí, pero ¿cuánto? No sé, hacemos la cuenta un 8 y le digo, es que debes de revisar porque si tienes riesgo, le estás batallando y en el banco te dan una tasa conservadora y no le batallas, pues mejor voy a un banco, ¿no? Esa es Entonces, una creo recomendación que yo hago. Sí, es que esa parte dice, sí tengo que analizar, por eso yo estoy como muy casada en la parte de modelos de negocios, de que hoy tenemos todavía que capacitarnos más, no solamente decir, se lo dejo al especialista. Sí, claro, para eso estamos los especialistas, pero también deben de conocer el panorama económico, y más ahorita, que digo, que tú también lo ves y lo podemos ver en redes, en todos lados, que ahorita tenemos una percepción, a veces que el crecimiento 2.7 a la semana, o bajó o subió, y luego que ya cambió el dólar, porque depende de muchos factores. Entonces, sí creo que ahorita tenemos que estar muy atentos y no bajar la guardia en diferentes aspectos. Obviamente en la salud, pero también no confiarnos y empezar a ya hacer algún ahorro, alguna planeación, incluso hacerte tu presupuesto desde ahorita, ¿no? Déjame ver cómo me termina mi año y cómo va a estar el otro año, considerando, si no sabes a lo mejor hacerlo con cifras que digas, bueno, no sé qué porcentajes de inflación, pues sí, pero al menos sabes cuánto te ingresa tu empresa y cuántos gastos tienes. Con eso al menos ya pudieras hacer una proyección más atinada. Es correcto. Y siguiendo con el tema, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿el gobierno mexicano con su política fiscal, con su política económica,
Hoy de hecho ya hay foros de Parlamento abierto para ver lo de la reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica, según sea el caso, o la tendencia, la visión que tengan del país los actores que participen en este foro. En el IMEP, ¿tú consideras que el gobierno mexicano promueve la inversión en México? Te lo comento por lo siguiente, salió hace algunos días que la salida de capitales de nuestro México, y voy a leer la textual, el dato. Dice aquí, durante 2021 la salida de capitales fue de 257 mil millones de pesos, ¿no? Y en 2020 fue 256,238. Hay un incremento para 2021, desgraciadamente, y se anuncia también hace días la salida de Citibanamex en nuestro México. Con estas noticias, la política económica, el rumbo que el gobierno federal dicta para nuestro México, ¿provee esa certeza jurídica al inversionista? Digo, porque ya los que estamos aquí adentro, pues tenemos que invertir sí o sí. Claro. No, yo considero que todavía no da esa certeza jurídica que se necesita. Pudiera ser que la da, se puede decir, a lo mejor la da el gobierno en discurso, sin embargo todavía tiene que hacer esos cambios donde precisamente parte importante cuando sale a comentar precisamente de estos hechos, sí tendría que darle una certeza jurídica al empresario que ahorita no tiene, y lo vimos pues al inicio donde se cancelan empresas que ya se estaban realizando, donde ya tenían permisos, pues el aeropuerto, desde un inicio la señal que se dio fue mal. Y posiblemente su intención sea que sí inviertan. Yo no creo que prácticamente al gobierno le interese que no invierten, al contrario, ¿no? Porque realmente el México son países muy buenos para poder invertir. El problema es que si como empresario tú no estás seguro de la situación que pasa o que va a pasar con tu empresa, pues prefieres ser conservador, ¿no? Y dices, bueno, sí, está muy bien, pero si al rato me lo cancelan o al rato me hacen, ¿cómo se llama? Me cambian las reglas, pues qué certeza jurídica. Alguien me hace un comentario que también creo que es muy bueno, donde me decía, bueno, es que a final de cuentas cuando inviertes, si bien es cierto, no tiene la certeza jurídica, también es cierto, el gobierno, lo que ha estado haciendo a aquellos que les ha cancelado el contrato, pues los indemniza. Sí, o sea, a lo mejor sí, pero imagínate también a él, aunque le dio dinero, cuánto le está costando porque él ya tenía pensado su inversión en tanto tiempo, ¿no? Cuánto iba a ganar, pero sobre todo, pues el dinero que le da la indemnización, pues es de nosotros, es de nuestros Los impuestos. contribuyentes. Entonces, ahí dije, no, primero dije, bueno, me convence, pero ya cuando me dijo de dónde dije, no, pues entonces ya ahora tú se lo trasladas al contribuyente. Entonces, sí, yo creo que todavía falta afinar esa parte de que en la parte del discurso tengamos más credibilidad o que confíe más en el sector empresarial, porque definitivamente es el que está haciendo contrapeso. El gobierno no sería suficiente para poder hacer todas las actividades, y lo vemos en la parte de seguridad social, ¿no? Efectivamente el gobierno no tendría la capacidad para poder dar esa parte de seguridad social si no se la dan las empresas privadas. Entonces, si la tuviera, pues adelante, ¿no? O sea, quédate realmente con todo, si realmente eres capaz para poder subsanar toda la necesidad que tenemos en la parte social, pero no es así, ¿no? Y lo vemos en los donativos. Si bien es cierto, yo no digo que no hubiera simulaciones, pues también es cierto, si hay simulaciones las identifico, pero a lo mejor no perjudico esa parte donde él, si me quita la parte de donativos de las personas físicas que daban el donativo, pues igual, yo no sé si en ese, a lo mejor una que le daban, no sé, para los niños un orfanatorio, si él va a poder subsanar ahora esa parte. Es correcto. Yo creo que ese es el problema. Está bien lo que hace, digo, al final de cuentas son acciones que va a hacer, pero ahora ¿qué vas a hacer gobierno para subsanar? Porque ahora ya no se va a recibir. Esa parte yo creo que es la que tendríamos que estar analizando, cómo hacer entonces para que el gobierno ahora exigirle que efectivamente empiece a poder sustentar o ser sostenible en la parte del poder dar, aunque sea los servicios más básicos que requiere la ciudadanía.
Es correcto. Con esta información, estimado auditorio, permítanme hacer un corte. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Usted escucha Radio Anáhuac en digital www.radio.anáhuac.mx. Estamos hablando hoy día de expectativas económicas con la contadora pública certificada Isela Ramírez Revilla, presidenta del IMED Guanajuato. Vamos a hacer un corte y regresamos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en De Empresario a Empresario, platicando hoy día de expectativas económicas con nuestra invitada, la presidenta del IMED Guanajuato, la contadora pública certificada Isela Ramírez Revilla. Estimada Isela, nos quedábamos en este tema bien sensible de que si era la política pública del gobierno fomentaba la inversión hacia nuestro México. Y aquí, si me lo permites, yo quisiera abonar un dato que me parece muy interesante, que aunque ya lo habíamos tocado en el parte del primer bloque, ¿cómo afecta a los trabajadores de a pie? Se da a conocer la CONSAR que los retiros de Afore, los trabajadores retiran más de 22 mil millones de pesos de su Afore por desempleo. Las Afores donde más se concentran estos tipos de retiros son Citibanamex, precisamente, Banorte, Azteca y Coppel. Una señal más que nos indica que pues, las cosas no van como nos gustaría que fueran, porque ya cuando vemos esas señales a nivel macro y micro, que la gente de a pie, de todos los días, los ciudadanos desde Tijuana hasta Mérida, hacen ese tipo de retiros, pues es de llamar la atención. Sí, ahí definitivamente, como tú bien lo dices, ya ahorita que salen inversiones, pues es donde dices, ¿qué está pasando, no? Efectivamente, algo no está funcionando y es una señal para el gobierno, ¿no? No es nada más de que tome la decisión por tomarla, sino algo está pasando para que se tomara esa decisión. Si realmente está teniendo una rentabilidad y está siendo productivo en el país, pues no tendrás por qué irte. Y que los trabajadores saquen de su posible pensión para subsistir también es una señal de alerta, ¿no? Digo, habrá quien en el gobierno nos diga que el discurso de las remesas, ¿verdad? Pero pues las remesas no se logran del gobierno, son envíos que hacen los mexicanos del extranjero hacia sus familias. Pero en fin, ese es otro tema que también habría que analizarlo definitivamente. Platicamos ahora, estimada contadora Isela, del indicador IMEF y su importancia. Algo que me gusta mucho del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza es toda esta gama de información, de herramientas financieras que provee hacia la sociedad. Y uno de ellos es el indicador IMEF. ¿Cómo se genera y cuál es la importancia para que nuestro público que no esté familiarizado con este indicador IMEF lo conozca? Pues mira, antes que entrar al indicador IMEF, me gustaría comentarte algo de lo que comentabas de las pensiones, donde decías que es preocupante porque van saliendo precisamente como no les alcanza, retiran. Y dices, bueno, entre comillas, pudiera en su momento subsanar esa necesidad. El problema se va a dar, porque bueno, vimos que aumentó considerablemente las salidas de esta pensión. Es cuando se vayan a pensionar. Sí, claro. Hasta ahí sí, todavía se va a generar más pobreza, porque ahora ¿de qué vas a vivir? O sea, a lo mejor no lo ven a largo plazo, sino lo que queremos es a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ahorita yo resuelvo mi problema a corto plazo, pero ¿qué está pasando a largo plazo? Y eso es como algo que no lo ven y que dicen, bueno, de todos modos, lo bueno es que tengo un colchón, sí, pero se te va a terminar, ¿no? Y esa definitivamente no es buena señal. ¿Y entonces qué vas a hacer cuando te pensiones? Y te van a sancionar en semanas porque sí, claro. te las quitan y cuando tú creas que ya alcanzaste tus semanas cotizadas, oh sorpresa, menos. Sí, y ese es un mensaje, ¿no? Que también yo creo que el gobierno debería de ver, donde no nada más, bueno, mientras ahí o por lo pronto yo tomo de ahí, no, pues espérame, precisamente por eso el gobierno tendrá que tomar estrategias para que no pase esto, porque sí es preocupante esa parte, por eso te decía que sí, entre comillas, se generan fuentes de empleo, pero no con las mismas condiciones que se tenían. Todavía no hemos alcanzado ese récord, a lo mejor que se tenía en su momento, donde ya los salarios eran más altos, ya todavía no, incluso vimos, pues bueno, que se ha generado todavía más pobreza. Es correcto, y si nos metiéramos al indicador de pobreza laboral, pues nos indicaría lo que, tristemente, lo que nos ha llevado a la historia de nuestro México, ¿no? Que los estados del norte son los más desarrollados, centro, y desgraciadamente los estados del sur,
pues son los que tienen más pobreza laboral y más con este fenómeno de la pandemia, ¿no? Con la pandemia. Sí, Así es. con este tema. Ok, y entrando, perdón, a la parte del indicador IMEF, lo que nosotros realizamos es como un estudio, análisis de todos los actores económicos y se realiza un indicador IMEF manufacturero y no manufacturero de servicios y comercio. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, hay varios indicadores que te da la economía, hay grupos de especialistas, economistas, donde las empresas dan información de manera general, en todos los sentidos, empleos, ingresos y demás, y al final lo que se hace es, esa información ya se analiza y de ahí se determina mensualmente un indicador. Si va a la alza, si va a la alta y cómo se va dando progresivamente. Si bien es cierto, es muy importante el indicador a nivel nacional, también es cierto que no te mide lo que es un estado. Y el IMEF ahorita lo que está realizando ya tiene desde el 2000, porque no me acuerdo si el 21 o 20, donde inició con el indicador IMEF regional. ¿Qué quiere decir? Que ahora no voy a hablar de un IMEF, de un indicador IMEF manufacturero nacional, sino ahora me voy a ir a un indicador estatal. Porque Guanajuato va a tener su propio indicador, que eso es muy bueno. Definitivamente va a ser muy bueno. De hecho, ya está una plataforma donde las empresas, hay un código y las empresas pasan ese QR, se inscriben y mensualmente dan información. ¿Por qué es confiable? Porque esta información no la da gobierno, esta información no la da una cámara, la da la propia empresa. Precisamente para no desvirtuar pues los números o no decir pues gobierno me da otra cantidad que a lo mejor él no tiene completa o la cámara de alguna cámara empresarial me la da. Es totalmente la empresa. Porque considero que es muy importante este indicador regional y que definitivamente va incluso a impulsar la economía de cada estado, es porque ahora me van a decir que el indicador de Guanajuato subió y a lo mejor el indicador de otro estado bajó, entonces ya se ve más competitivo e incluso lo veo positivo para las inversiones. Es correcto. Porque el inversionista, sí, claro, sí ve es como cuando ves el PIB, ¿no? A nivel nacional, lo estás viendo nacional, pero cuando tú ya ves un crecimiento y ves el estatal, dices, ah, caray, ¿sabes qué? Pues efectivamente, claro que le va a pegar porque a nivel nacional te va a pegar, pero pues era a lo mejor otras estrategias económicas que a mí me convienen y pongo a la empresa. Entonces, si bien es cierto, hay estados que aportan menos en la economía, también creo que va a generar una competencia, donde el estado va a decir, ay, casi tengo que trabajar más y hacer más acciones que me puedan ayudar a generar más economía, porque pues te vas a estar comparando con otros estados sindicados. Entonces, yo lo veo muy positivo y ojalá que el sector empresarial, las empresas, se suban precisamente a este indicador y que puedan subir información que créanme que es totalmente confidencial. Sería como un punto muy importante para que realmente se pueda generar un indicador más confiable. En este año se están tomando datos mensualmente, se van a analizar y hasta el 2023 se tiene considerado que ya salga oficialmente, ya cada mes, como sale de la nacional, vaya saliendo cada mes el indicador regional. Perfecto. Corrígeme si estoy en un error. Por lo que nos estás compartiendo, yo vislumbro que este indicador IMEF regional nos va a medir competitividad. Así es. Sí, definitivamente, claro. Porque es el entonces, crecimiento de las empresas, cómo se comportan. Porque entonces, si yo soy un inversionista, digo, extranjero, me queda claro que voy a voltear a ver esos números, pero también regional. Si yo estoy en Ciudad de México y quiero hacer crecer mi empresa, pues yo me voy a acercar al IMEF para leer estos números. En dónde el IMEF está generando estos indicadores estatales o regionales, y si yo quiero hacer una inversión en esa entidad, pues va a ser una información financiera de primera mano, como bien lo estás refiriendo, creada por empresarios que no tienen ningún sesgo. Así es. De hecho, la información que te da la empresaria es la que se analiza, pero también se hace en conjunto, el IMEF hace en conjunto con el INEGI. Entonces, todavía tiene mayor valor, porque también aporta el INEGI para poder generar este indicador financiero. La empresa da la información, como tú bien lo dices, que no tiene sesgo, la sube y ya de ahí se baja la información y se empieza a analizar. Ya primero por el grupo que tiene en su momento cada grupo de especialistas,
y después se manda esa información a nivel nacional, que ahí todavía el Comité Nacional Económico hace la revisión para poderse generar la aprobación de los números que salen de ese mes. Entonces, si te fijas, definitivamente viene bastante bien analizado, viene una certeza porque también colabora el INEGI, de tal manera que si tenemos más empresas que estén colaborando, todavía va a ser más certera esas cifras que nos den y podemos perfectamente estar teniendo la información en el 2023. Qué interesante proyecto están generando allá en el IMEF. A mí me gusta mucho estar al pendiente de todo lo que se genera en el IMEF. No solo en capacitación, está la revista, está el indicador, está el premio del CFO, está ahora el premio de las mujeres financieras. O sea, es un instituto que, como bien dice su nombre, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, generando información financiera de primera mano para la toma de decisiones. Sí, definitivamente, como tú dices, de primera mano, porque te da la parte financiera, que está muy al pendiente de todos los números, pero aparte te da, en ese sentido, el momento de embonarla o de conjuntarla, pues bueno, puedes también revisar política fiscal, política monetaria, cómo va tu empresa en lo interior, en la parte de tesorería, cómo van los números bursátiles, si te conviene invertir, si no te conviene invertir. Son diferentes directrices o comités que tiene el IMEF, que ayudan precisamente todavía más a que se tomen esas decisiones para poder generar números confiables. Esto es muy importante. Ahora dime algo, contadora Isela. ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo que nos puedas compartir aquí al aire con los empresarios? Bueno, parte del plan de trabajo que te comentaba, pues es la escuela de negocios. Definitivamente seguir impulsando la parte de que los empresarios puedan estar inmersos en toda la parte financiera y que conozcan de su entorno económico, entre otros puntos, y que ahorita que hemos tenido varias pláticas con empresarios, definitivamente ha sido muy positiva. Otro eje va a ser la parte de socialmente responsable. El IMEF no solo se preocupa por la parte de los números, también parte importante pues es la social, donde ahora me interesa también que una empresa o el IMEF sea parte de el instituto, que ayude a que las empresas que tienen los socios o que trabajan los socios sean socialmente responsables, porque pareciera que esto está aislado de la economía, pero definitivamente es parte de... Cada vez se está exigiendo más que sea socialmente responsable en varios sentidos, de que puedas aportar en la parte del medio ambiente, entre otros, y creo que esa parte también forma parte específica de la economía, a lo mejor en otro sentido, pero sigue impulsando, y esa parte del IME no solamente es que podamos reforzar o apoyar a la economía, sino también apoyar de manera social. Ese es como un punto importante. La otra parte es el IMEF universitario, seguir reforzando a los jóvenes, donde ahorita creo que es importante que ellos vayan entendiendo una conciencia, una disciplina financiera, que conozcan desde jóvenes la importancia precisamente de la parte financiera y que se empiecen a involucrar en la parte de las finanzas. Eso se le está apostando bastante para que los jóvenes conozcan incluso las buenas prácticas, no solamente a nivel nacional, sino la conozcan de otros países, que a mí la verdad eso se me ha hecho súper bien porque intercambias buenas prácticas, dice, ya no hay que inventar el hilo negro, sino creo que puedes copiar lo positivo, y eso es la parte que se está impulsando. Y obviamente parte importante del Grupo Guanajuato son sus asociados, es seguir el reforzamiento en la parte de capacitación y que sigan siendo líderes financieros, directivos de alto nivel, porque eso va a permitir contribuir con sus empresas, y que con eso sus empresas pueden seguir creciendo, y también va a permitir que crezcan ya sea en una empresa que esté laborando. Entonces, si tú puedes ver prácticamente todos los ejes, entre otros ejes que traemos, la parte del posicionamiento y otros que estarían trabajando de manera conjunta, entre ellos incluso es bursátilizar a los empresarios, que conozcan, porque muchos ni siquiera tienen el conocimiento de cómo se maneja esta parte de las inversiones y demás. Y creo que otro punto importante es la parte del emprendimiento, donde ahora nosotros lo que estamos y que siempre insistimos es que es bueno el apoyo. Si me van a dar, aquí en Guanajuato dan unos apoyos definitivamente bastantes
buenos para emprendedores que posiblemente tengan una máquina, pero investigan que en los expedientes la persona sepa coser. No te van a dar una máquina si no la saben hacer. Pero algo que se estuvo pidiendo y que hemos estado impulsando es que no me des nada más la parte de la máquina o el apoyo, enséñame a llevar mi negocio. Claro. Entonces, ahora que estamos impulsando, ahora, ¿sabes qué? Le decimos, te ofrecemos poder capacitar a esas personas, a lo mejor financieros, donde te digan cómo llevar tus ingresos o cómo llevar el dinero que te llega por tus ventas o por tus servicios y cómo poder controlar tus gastos, porque lo que está pasando es, gobierno le invierte para darle al emprendedor, pero pues a los pocos meses cierra. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene todas las ganas y demás, pero si no conozco todo lo que implica un negocio, pues voy a cerrar al poco tiempo. Entonces, no solamente es el apoyo, es dime cómo hacerle para que mi empresa siga adelante y sea sostenible. Creo que son los ejes que estamos manejando y que si tú puedes visualizar, todos van encaminados a apoyar al sector empresarial, a trabajar en conjunto con gobierno y que esto nos da como resultado impulsar y apoyar en la parte de la economía, ya sea del estado o del país, al dar precisamente información analítica sobre el acontecer de nuestra economía. Entonces, prácticamente son a grandes rasgos, entre otros ejes que tenemos, lo que no alcanzaré a terminar ahorita, pero son como que los más sobresalientes, más importantes que ahorita tenemos para poder seguir impulsando el posicionamiento y que sigamos siendo referencia en la parte económica del Grupo Guanajuato. Muchas gracias, maestra Isela. Pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido se va el programa. Otra hora. Pues, hombre, te voy a volver a invitar porque todavía nos quedó en el tintero el tema fiscal y a mí sí me ocupa platicar con el IMEF estas dos ejes, ¿no? Lo fiscal, lo financiero, el modelo de negocios, la innovación, los intangibles. Pero, ¿qué te parece si hacemos un compromiso? Te comprometo al aire, te vuelvo a invitar y seguimos analizando la economía, las finanzas, los modelos de negocios desde el IMEF y de empresario a empresario y Radio Anáhuac. Claro que sí. Bueno, estimado auditorio, yo a usted lo espero el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Recuerde que esto es de empresario a empresario a través del 1670 de AM, www.radio.anahua.mx. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.